No estás en la lista, dijo el guardia, sin siquiera levantar la mirada. Me quedé parada inmóvil. El pasillo olía a pulimento fresco y flores recién cortadas, un aroma caro, pero frío sin alma. A través de las puertas de cristal, el salón de eventos brillaba como un escaparate. Adentro todo era elegancia, filas de sillas blancas, mesas redondas, vestidas con manteles color crema. Una pantalla gigante proyectaba imágenes en bucle de los hitos de Vertex. Ahí estaba Mauricio impecable en su smoking, rodeado de miembros de la junta y rostros que ya apenas reconocía. El guardia carraspeó. «Señora, por favor, apártese». Dentro Mauricio alzó una copa. Su sonrisa era amplia, casi teatral, mientras alguien se inclinaba para susurrarle algo que lo hizo reír. Mi nombre no salió de su boca. Lo vi brindar por la visión y la perseverancia. Vi a las personas que alguna vez formé a sentir como si de verdad creyeran en sus palabras. Llevaba puesto el saco de mi esposo, el mismo que usó en nuestra primera presentación, cuando Vertex no era más que garabatos y hojas manchadas de café en la sala de nuestra casa. Lo había mandado ajustar para que me quedara después de que él se fue. Esa noche el saco pesaba más de lo que podía soportar. Tal vez bajo el nombre de Torres. «Marisol Torres», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El guardia ni se molestó en revisar la lista de nuevo. Me hice a un lado. Nadie dentro lo notó. O si lo hicieron, fingieron que no. No hubo lágrimas. Solo un nudo silencioso que se cerró en mi pecho como un cajón que se cierra sin ruido, pero con una certeza absoluta. Me quedé ahí el tiempo suficiente para escuchar el primer aplauso. El audio se filtraba débilmente al pasillo mientras Mauricio comenzaba su discurso. Reconocí cada frase. Eran las mismas que escribí hace 2 años cuando todavía revisaba sus números antes de las juntas. Di media vuelta y salí con el eco de mis tacones resonando en el mármol. Afuera el viento arreciaba cargado de ese olor a lluvia que promete tormenta. Me ajusté el saco y saqué el celular de mi bolso. Pasé de largo los mensajes sin leer una foto vieja de Mauricio en la secundaria con su medalla de la Feria de Ciencias colgando torcida y marqué el número de Lorenzo, mi abogado. Contestó al segundo tono. «Es hora», dije. «Quiero ver el acuerdo operativo. Quiero saber qué sigue siendo mío». Durante 2 días después de la gala no pude abrir mi laptop. La casa estaba demasiado silenciosa y el silencio tenía un peso que no podía ignorar. Me decía a mí misma que necesitaba descansar, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Mauricio sosteniendo esa copa firme, confiado, ensayado. Conocía esa mirada. Yo la había llevado alguna vez hace años, cuando todo lo que construimos aún se sostenía con noches largas y pura esperanza. A la tercera mañana me senté en la mesa de la cocina, con el café enfriándose al lado de la pantalla. La página principal de Sistemas Torres cargó lentamente como si me suplicara un poco de piedad. Cuando finalmente apareció, me quedé mirando el nuevo eslogan Innovando el futuro, liderado por el visionario CEO Mauricio Torres. Ni una mención a la mujer que registró la primera patente, firmó el primer préstamo, hipotecó su propia casa para pagar los sueldos. La página de acerca de fue un golpe aún más duro. Mi nombre estaba ahí, pero escondido en una sola frase, fundada originalmente por la familia Torres en Guadalajara. No Marisol, Torres no fundadora. Solo familia, como si fuera un fantasma colectivo. Los comunicados de prensa seguían el mismo patrón. Mauricio Torres, el nuevo rostro de la innovación mexicana. Mauricio Torres expande la tecnología logística a mercados globales. Mi bandeja de entrada se llenó de boletines de medios con los que alguna vez hablé como directora. Ninguno me contactó para pedir mi opinión. Cuando llamé a Lorenzo, no sonó sorprendido. Lleva meses posicionándose para esto, dijo.
Hay rumores de que quiere disolver la sociedad original. Si lo hace tu nombre, desaparecerá de todos los registros. Será como si él lo hubiera fundado solo. ¿Cómo mi voz salió plana, sin inflexión? No puede cambiar la historia. Lorenzo suspiró. Puede reescribir los registros. Esa noche recibí un mensaje de Clara, una de mis primeras ingenieras. Revisa el registro estatal de empresas. Ya presentó los nuevos documentos. Abrí el sitio, escribí el nombre de la empresa y vi el resultado: Sistemas Torres S.A. Nueva entidad, nuevo número de identificación fiscal, nueva estructura. Presentado por Mauricio Torres. Miré la fecha, enviado la misma noche de la gala. Sin pensarlo, hice clic en descargar copia y el PDF cayó en mi carpeta listo para lo que viniera después. Todavía recuerdo cada detalle de ese departamento de una recámara, mejor que cualquier oficina que hayamos rentado. La mesa era un escritorio plegable, arrinconado contra la pared, entre el radiador y una ventana que nunca cerraba bien. La cuna estaba justo detrás de mí, lo bastante cerca como para mecerla con el pie mientras escribía. La mayoría de las noches llegaba del hospital, a las 9 me duchaba y empezaba a trabajar a las 10. Mauricio dormía profundo en esos días, aún tan pequeño que cabía en el hueco de mi brazo. Lo sostenía hasta que se dormía, lo ponía en la cuna y abría mi laptop de segunda mano, sin 2 teclas, pero funcional. Enviaba correos a empresas de transporte, ofrecía un software que aún no existía. Prometía soluciones que todavía estaba programando. Cuando un gerente de logística estrella respondió pidiéndome un prototipo, me quedé despierta 40 horas seguidas. Tomé café de gasolinera y escribí línea tras línea de lógica predictiva hasta que la interfaz dejó de fallar. Firmó un contrato 2 semanas después. Fue nuestro primer cheque. Pagué la renta, compré pañales y usé el resto para registrar la sociedad. Ese invierno vendí mi coche para cubrir la primera nómina. Caminé 3 kilómetros bajo la lluvia con Mauricio envuelto en una carriola que siempre se ladeaba a la derecha. Mi esposo Javier nos encontraba a mitad del camino, cuando podía, con un termo en la mano, cansado pero orgulloso. Él fue el único que creyó que funcionaría. Cuando murió, Mauricio tenía 10 años. Mantuve la empresa en pie porque no había opción. No había herencia, no había red de seguridad familiar. Solo código y la convicción de que si resolvía suficientes problemas para otros, algún día resolvería los nuestros. Mauricio solía traerme notas con garabatos y diagramas de la gran empresa de mamá. Le gustaba sentarse bajo mi escritorio mientras escribía, fingiendo que estaba en una misión secreta. Ahora él se sienta en ese escritorio, mi escritorio, dando entrevistas sobre cómo lo construyó todo de la nada. Pero yo lo recuerdo todo y todavía tengo los documentos para probarlo. La primera vez que no me invitaron, Mauricio dijo que fue un error, un descuido. La cena de la junta era para ser pequeña, estratégica. Prometió que estaría en la siguiente. Luego vino la siguiente, el retiro con clientes en Valle de Guadalupe. Vi las fotos en línea, él con una camisa de lino blanco, copa en mano, rodeado de los mismos hombres que alguna vez me llamaron el cerebro detrás de Torres. Su pie de foto decía: agradecido por socios visionarios y un equipo que se siente como familia. Escribí una respuesta, pero la borré antes de publicarla. No confiaba en lo que mis manos pudieran escribir. 2 meses después fue la cumbre. El comunicado la llamó un hito para el nuevo liderazgo. No estaba listada como asistente, ni siquiera como fundadora emérita. Cuando llamé para preguntar, Mauricio dijo que estaba protegiendo mi imagen. Ya has hecho suficiente, mamá. Mereces descansar. Déjame llevar las riendas ahora. Su tono era suave, el mismo que usaba cuando me recuperaba del infarto. Tardé demasiado en darme cuenta
de lo bien que ese tono funcionaba conmigo. La semana pasada, mientras revisaba el correo, encontré la invitación a la gala entre formularios de seguros y un boletín de exalumnos. Papel grueso, letras en relieve sellado en papel dorado. Vertex Industrias invita cordialmente al señor Mauricio Torres a la gala anual de fundadores. Solo él, sin mi acompañante, ni siquiera una mención de cortesía hacia mí. Miré el sobre por un largo rato. Luego llamé a Clara, su asistente. Titubeó al escuchar mi voz. «Oh, señora Torres». No esperaba. Sigo en la lista de contactos de la Junta Clara. Hubo una pausa. Papeles se movieron de su lado, o tal vez eran nervios. No oficialmente, señora. El señor Torres quiso simplificar las comunicaciones. Para hacer las cosas más fáciles para usted. Más fáciles, repetí. Cuando colgué, puse la invitación en mi escritorio junto a la primera que enviamos impresa en mi impresora casera hace años. Los bordes amarillentos, la tinta un poco corrida. El contraste entre ambas era casi poético. Para cuando el reloj marcó la medianoche, supe que no se trataba de descanso. Se trataba de borrarme. Y ya estaba harta de fingir que no lo veía. Lorenzo esparció los papeles sobre su escritorio como un repartidor de cartas mostrando una mala mano. Presentó esto 2 semanas antes de la gala, dijo en voz baja. Afirma que muestras signos de deterioro cognitivo. Dice que la Junta acordó que deberías pasar a un rol de asesora. Tomé la primera hoja. Mi nombre se veía extraño en esa fuente Marisol Ana Torres, escrito pulcramente sobre las palabras no apta mentalmente para retener el control ejecutivo. Estaba firmado por un médico del que nunca había oído. La firma era precisa, practicada, del tipo que usas cuando ya has hecho esto antes. ¿Quién es el doctor Vargas?, pregunté. Lorenzo revisó sus notas. Consultor privado. Evaluaciones médicas para disputas corporativas. Ha testificado en otros 2 casos de remoción. Deslizó una declaración jurada hacia mí. No hay registro de que te haya examinado. Pasé un dedo por el margen donde mi nombre aparecía una y otra vez, como si repetir la mentira pudiera hacer la verdad. No necesitaba examinarme, dije. Mauricio solo necesitaba a alguien dispuesto a confirmar lo que él quería que creyera. La expresión de Lorenzo se suavizó. ¿Quieres impugnarlo? Podemos presentar una orden judicial antes de que disuelva el fideicomiso. Miré más allá de él hacia la ventana. Llovía y el reflejo de los faros que pasaban titilaba en el vidrio como estática. Pensar en llevar a Mauricio a los tribunales me hizo sentir un dolor sordo. Pero también sabía que el silencio me había llevado hasta aquí. Doblé el documento, lo metí de nuevo en el sobre y me puse de pie. Lo pensaré. Cuando llegué a casa, la casa olía ligeramente a polvo y papel. Fui directo al estudio. Abrí el cajón inferior del viejo archivador de roble y saqué un sobre grueso marcado con mi letra no abrir a menos que. Había estado ahí por años, actualizado, resellado, esperando. Dentro estaban los registros originales de la patente fechados, notariados y respaldados por el Registro Federal. Prueba de autoría. Prueba de origen. Puse el sobre plano en el escritorio y exhalé lentamente. Todo lo que Mauricio estaba construyendo descansaba en esas páginas. Y yo aún era la dueña de cada línea. Empecé con la patente. Había estado intacta por más de una década, registrada bajo mi apellido de soltera, con una marca de tiempo que no podía alterarse. El algoritmo de predicción de rutas era rudimentario, entonces creado durante descansos para amamantar y noches largas, con un bebé dormido en la habitación de al lado. Pero funcionaba. Y sigue funcionando. Y mi nombre era el único registrado. Luego vino la base de datos de usuarios, el verdadero pilar de nuestro éxito inicial. Cuando negociaba contratos con empresas de carga, insistí en que retuviéramos acceso de primera mano a métricas de entrega anónimas.
El prototipo se conectaba directamente a esos datos. Todo estaba respaldado, asegurado en una bóveda digital privada, que nadie más tocó, porque nadie más se molestó en aprender cómo. El acceso aún funcionaba. Me senté en mi oficina en casa, con las manos firmes sobre el teclado, viendo línea tras línea de código y contratos almacenados llenar la pantalla. Todos los clientes originales, todas las pruebas beta. Cada hoja de cálculo que Mauricio había agitado frente a una sala de juntas vino de aquí. Trabajé con método, nombrando cada carpeta por trimestre y encriptando todo. Luego imprimí 3 copias y las sellé en cajas de archivos separadas. Una para Lorenzo, una para resguardar, una para lo que viniera después. Luego llamé al banco. La línea de crédito que usamos para escalar el negocio aún estaba bajo la sociedad original. Mi nombre seguía como contacto principal. Le pedí al gerente que confirmara los términos y la dirección. Cuando dudó, envié una carta certificada en su lugar solicitando un congelamiento de los desembolsos hasta que se verificara la propiedad. El último paso fue sutil. Abrí el servidor interno de la empresa y escribí un acceso de administrador de la arquitectura original, algo que creé en el primer año. Mauricio nunca lo cambió, nunca lo pensó. La interfaz se abrió como si me hubiera estado esperando. Y ahí estaba cada contrato actual, cada presupuesto actualizado, cada archivo de expansión. No toqué nada, aún no. Solo descargué todo en una unidad externa, la etiqueté con la fecha y la guardé en el cajón del escritorio junto al sobre marcado no abrir a menos que. No necesitaba un discurso, no necesitaba ensayar mi tono ni buscar palabras para suavizar las cosas. Solo programé un café con 2 miembros de la junta, personas que me conocían desde los primeros días cuando hacíamos juntas en vestíbulos de hoteles y imprimíamos contratos en una Coppel. El primero fue Tomás, un veterano de la logística que solía llamarme el cerebro, y a Mauricio el carisma. La segunda, Jimena, era una estratega que yo misma recluté durante nuestra serie A. Ninguno me había contactado desde la transición, pero tampoco rechazaron la reunión. Llevé los registros de la patente, la declaración jurada de cofundador que mi difunto esposo había firmado y notariado antes de partir, una copia del congelamiento bancario. Sin emociones, sin acusaciones, solo una mesa entre nosotros y una pequeña pila de verdad. Hojeaban los documentos en silencio. Cuando Tomás levantó la mirada, su rostro había cambiado. «Nunca cediste la propiedad», dijo en voz baja. No respondí. Le di un título, no la base. No hicieron muchas preguntas. No necesitaban hacerlas. Esa misma noche, Clara me reenvió un memorándum que Mauricio había enviado internamente, iniciando la fase 2 de nuestro cambio de marca. Sistemas Torres 2.0. Adjunto estaba una factura de una firma de relaciones públicas de lujo en Ciudad de México. La cantidad era exorbitante. La comparé con el fondo de expansión que reservamos para automatización de almacenes. Esa cuenta se estaba vaciando rápido. Estaba usando el dinero de la empresa para borrarme, para contar una historia más limpia, un origen más brillante, uno donde la empresa comenzaba con un joven de traje elegante y sonrisa confiada, no con una madre encorvada, sobre un teclado, con un monitor de bebé parpadeando a su lado. Imprimí la factura, resalté el retiro y la grapé a una copia del estatuto del fondo. Luego escribí una palabra en la parte superior con tinta robo. Ya no era personal, era estructural. Metí la carpeta en la pila creciente en mi escritorio, luego abrí una página limpia en mi cuaderno y escribí una frase en la parte superior. Iniciar acción de accionistas. Primero redacté la carta a mano. Había algo en la tinta sobre el papel que hacía que las palabras se sintieran más pesadas, más difíciles de negar. La cláusula estaba enterrada en el acuerdo de gobernanza original, artículo 9.
Sección 3. Permitía una votación de emergencia liderada por un fundador en caso de mala conducta ejecutiva o incumplimiento del deber fiduciario. Nadie había tocado esa cláusula en 15 años. Pero yo aún la recordaba. La versión final fue de una página, clara, neutral en tono. Cité el lenguaje relevante, adjunté la documentación y fijé la fecha para la votación viernes, una semana después del envío de la carta. No llamé para explicar. No advertí a Mauricio. Firmé, escaneé y envié la carta a la junta, al asesor legal y al buzón general de la empresa donde todas las comunicaciones se registraban con marca de tiempo. Luego doblé el original y lo envié por correo directamente a Mauricio. Después de eso, cerré mi laptop y tomé un libro. No una guía legal, no un manual de estrategia, una biografía, alguien que había reconstruido tras una traición sin amargura. Leí hasta tarde en la noche, no para estudiar a mi enemigo, sino para recordar el tipo de líder que alguna vez me prometí ser. El tipo que crea, no destruye. El tipo que deja espacio en la mesa. Cada mañana de esa semana me levanté temprano. Regué mis plantas descuidadas. Cociné comida de verdad en lugar de comer de cajas de comida para llevar. Devolví llamadas a viejos colegas no para reunirlos, sino solo para saludar. Respondieron con calidez, curiosidad e historias sobre dónde habían aterrizado desde que dejaron Sistemas Torres. Uno de ellos dijo: «Siempre me pregunté por qué desapareciste». No lo corregí. Para el jueves por la noche tenía todo en orden. Mi paquete estaba listo. La votación sería a las 10 de la mañana del día siguiente. Puse la carpeta junto a la puerta, planché mi traje y escribí una nota en un post-it amarillo: «Mantente firme. Deja que la verdad hable». Luego apagué la luz y dormí toda la noche por primera vez en meses. La sala de juntas parecía más pequeña de lo que recordaba. Las paredes de cristal, que alguna vez se sentían transparentes, ahora parecían contenerlo todo: voces, miradas, el zumbido constante de las rejillas de ventilación. Mauricio ya estaba sentado al final de la mesa, flanqueado por su asesor legal. No se levantó cuando entré. Puse la carpeta en el centro de la mesa y me quité el abrigo. Dentro había 7 anexos: registros de patentes, declaraciones de impuestos, declaraciones juradas de cofundador y el registro completo del fondo de expansión. Sin discursos, sin introducciones, solo papel contra madera pulida. Tomás carraspeó primero. Todos hemos revisado la documentación. Su tono era neutral, pero sus ojos no. La cláusula invocada por la señora Torres es válida. La moción ante nosotros es para la reinstalación de la autoridad fundadora. Mauricio soltó una risa breve por lo bajo. Esto es ridículo. Mi madre no entiende lo que está haciendo. No está... Ximena lo interrumpió. Hemos visto los registros, Mauricio. Hemos visto los retiros. Hemos visto las facturas. Su voz era calma clínica, del tipo que yo usaba cuando revisaba informes de desempeño. No lo miré cuando hablé. Usaste fondos de la empresa para pagar un cambio de marca que borró al fundador registrado. Presentaste documentos médicos declarando que no estoy apta. Falsificaste una certificación de un médico que nunca conocí. Esos son hechos, no sentimientos. Abrió la boca de nuevo, pero se detuvo cuando Tomás levantó una mano. La moción pasó a votación. Cada miembro de la junta dijo su decisión en voz alta, 1 por 1. 6 a favor, 1 en contra. Cuando terminó, recogí los papeles y los metí de nuevo en la carpeta. Sin aplausos, sin caos. Solo un reordenamiento silencioso del poder, como si el aire mismo hubiera cambiado de lado. Mauricio miró hacia abajo con los nudillos blancos alrededor del borde de la mesa. Por un momento, volvió a parecer joven, como el niño que alguna vez se sentó bajo mi escritorio dibujando diagramas de una empresa que dijo que dirigiríamos juntos. Quise sentir algo
alivio, orgullo, incluso enojo. Pero solo había quietud. Cerré la carpeta y dije con calma: enviaré las instrucciones de transición por la mañana. Luego di media vuelta y salí ya pensando en lo que tenía que venir después. El lunes llegó con un sol brillante y un aire fresco que se colaba por las ventanas de la oficina. Llegué antes que nadie, abrí las puertas de cristal yo misma y caminé por los pasillos silenciosos que aún olían ligeramente a tinta de impresora y polvo. Tomé el camino largo hacia la sala de juntas, dejando que el silencio se asentara. No se sentía vacío, se sentía limpio. A las 9:00, el equipo estaba reunido. Algunos parecían inseguros, otros aliviados. Clara ya estaba distribuyendo los paquetes que había preparado, sin alardes, sin introducciones, solo los hechos. Sé que esto no es lo que esperaban, dije. Y no perderé tiempo en lo que quedó atrás. Lo que importa ahora es lo que vamos a construir a continuación. Escucharon realmente, escucharon. Algunos se inclinaron hacia adelante, otros simplemente exhalaron por primera vez en semanas. Describí la nueva agenda. Comenzaríamos el proceso para convertirnos en una empresa propiedad de los empleados. 3 años. Distribución de equidad por fases. Reparto de ganancias. Operaciones transparentes. Decisiones tomadas por las personas que cargan el peso, no solo por quienes firman los cheques. Hicieron preguntas, buenas preguntas, inteligentes. Nadie mencionó a Mauricio. No dije su nombre. No necesitaba hacerlo. Después de la reunión, regresé a mi oficina. La puerta aún tenía mi nombre desde hace años, apenas desvaído. Lo dejé así. No necesitaba placas nuevas ni pintura fresca. Necesitaba un escritorio, una pluma que funcionara y un lugar tranquilo para pensar. Abrí mi agenda en una página nueva. El papel tenía esa sensación crujiente de siempre fresco, intacto, esperando. En la parte superior escribí la fecha. Luego en el espacio debajo 3 palabras que no me había permitido decir en voz alta en mucho tiempo: todavía estoy aquí. Luego pasé a la siguiente página en blanco y escribí el primer punto de mi nueva agenda. No un título, no un legado, solo una meta. Construir algo que perdure incluso sin ti en la sala. Y con eso tomé el teléfono, marqué a un socio al que no había hablado en años y comencé de nuevo.